Bienvenido a clase. Continuamos con el tema de las instalaciones en los edificios y empezamos con el primer subtema, energía. La energía o el trabajo consumido es igual a la potencia multiplicada por el tiempo de aplicación de la misma. Vatio hora es igual al consumo de un vatio durante una hora. Un kilovatio hora es igual a un kilovatio consumido durante una hora. Un kilovatio es igual a 1000 vatios. El kilovatio se cobra por cada hora consumida. O sea, cada país tiene un precio por cada hora de kilovatio consumido. En nuestro país, República Dominicana, el consumo de kilovatio en vivienda se cobra a 4 pesos con algunos centavos por hora, siempre y cuando el cliente no consuma más de 75 kilovatios durante el mes. Cuando pasa de ese consumo, pues el kilovatio pasa a costar casi el doble. La energía o trabajo consumido se representa por una letra T mayúscula. La fórmula nos dará el resultado en vatio hora. Para que el resultado esté en kilovatio hora, entonces simplemente tenemos que dividir entre 1000. Es requerido por la National Board of Fire Underwriters, NBFU por sus siglas en inglés, y el National Electrical Code, NEC, también por sus siglas en inglés, que los aparatos eléctricos tengan indicado el voltaje, amperaje y potencia para el que están construidos. Así se puede conocer cuál sería el consumo de una vivienda con el uso de esos electrodomésticos, y así se pueden hacer los cálculos del grosor de los alambres que se van a utilizar en la instalación eléctrica. También incluimos fusibles, interruptores y cuadros de distribución y maniobra. Ejercicios de ejemplo. Si tenemos un abanico que tiene una resistencia de 35 ohmios y se le aplica un voltaje de 115 voltios, ¿cuánto consumirá ese abanico en una hora? Primero buscamos el valor de la corriente, que es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces tenemos que la corriente es igual a 115 voltios entre 35 ohmios. Es igual a 3.29 amperios. Ahora que tenemos el valor de la corriente, podemos buscar el valor de la potencia, que es igual al voltaje por la corriente, o sea, V por I, o la resistencia por la corriente al cuadrado, R por I al cuadrado. Cualquiera de las dos fórmulas podemos sustituir los valores y el resultado debe ser el mismo. Hay una pequeña diferencia en el resultado porque cuando busqué el valor de la corriente hice un redondeo, pero el resultado debe ser el mismo. O sea, y esa diferencia es insignificante. Ahora vamos a buscar cuánto consume el abanico en una hora. Entonces, T mayúscula, que es la energía o el trabajo consumido,
por el abanico es igual a W por T minúscula es el tiempo, o B por I por T minúscula, o R por I cuadrado por T minúscula. Pero vamos a usar la primera fórmula, que T mayúscula es igual a W por T minúscula, ya que aquí solamente tenemos que utilizar dos valores y nos dará el mismo resultado. Recordemos que para obtener los valores en kilovatios tenemos que dividir entre 1000. Bueno, utilizando la primera fórmula, que T mayúscula es igual a W por T minúscula entre 1000, y sustituyendo los valores, tenemos que eso va a ser igual a 378.35 vatios por una hora entre 1000, que va a ser igual a 0.378 kilovatios aproximadamente. Practiquen con las otras dos fórmulas y el resultado debe ser aproximadamente igual. Corriente continua es una corriente que circula a una cantidad constante por unidad de tiempo en una sola dirección. Por ejemplo, si tenemos una batería conectada a una carga, por ejemplo una bombilla eléctrica, la corriente saldrá desde el polo positivo, pasará por la bombilla y llegará al polo negativo. Pasará a través de la batería, saldrá otra vez por el polo negativo y constantemente hará ese circuito. Podemos representar la corriente continua en eje coordenado, donde el eje vertical sería la intensidad de la corriente en amperios y el eje horizontal sería el del tiempo, donde aparece como una línea constante, indicando que la corriente no varía en intensidad ni dirección. Corriente alterna. Corriente alterna es una corriente que cambia de intensidad y de sentido en el tiempo. Periódicamente cambia de valores positivos a negativos. Aquí tenemos un circuito con un generador de corriente alterna y un bombillo. Ahora veremos cómo funciona la corriente alterna. Asumiendo que en el primer semiciclo, en el terminal de la izquierda, el generador sea positivo y en el de la derecha negativo. Y entonces empieza a circular la corriente desde el terminal de la izquierda, pasando por la bombilla y yendo al terminal de la derecha. Luego se invierte las polaridades. El terminal de la derecha se hace positivo y el de la izquierda negativo, y la corriente empieza a circular en sentido contrario, pasando por la bombilla, y hace esto de manera periódica. La bombilla enciende y apaga 120 veces por segundo. Lo que pasa es que es tan rápido que el ojo no lo percibe. En nuestro país la frecuencia de la corriente es 60 ciclos por segundo. Entonces la corriente pasa por el cero 2 veces en cada ciclo. Por eso es que la bombilla enciende y apaga 120 veces en un segundo. La corriente alterna se representa gráficamente como una curva sinusoidal, donde en el eje vertical se representa la corriente, la intensidad de la corriente, donde en el semiciclo positivo la corriente tiene su máxima intensidad positiva y en el semiciclo negativo tiene su máxima intensidad negativa. En el eje horizontal se representa el tiempo y también los grados del ciclo. Intensidad eficaz de la corriente alterna. La corriente eficaz de la corriente alterna es igual
a la corriente máxima multiplicado por 0.707. Esto se obtiene a través de cálculos integral trigonométrico, pero eso no es tema de este curso y nos vamos a limitar a la información y a decir que es el equivalente a una corriente continua de ese mismo valor. La corriente máxima es igual a la cima de la onda en el semiciclo positivo o al punto más bajo en el semiciclo negativo. El efecto calorífico promedio de una corriente alterna de onda sinusoidal es el correspondiente a su intensidad eficaz, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de todas las ordenadas de la mitad de un ciclo de la onda. Ejercicio de ejemplo. Si necesitamos 18 amperios para calentar una estufa eléctrica con corriente continua, ¿cuánto necesitaremos con corriente alterna? Tenemos que la corriente eficaz es igual a 0.707 por la corriente máxima. Entonces, la corriente máxima será igual a la corriente eficaz entre 0.707. Entonces, como la corriente eficaz alterna es equivalente a la corriente continua, sustituimos en la fórmula la corriente continua por la corriente eficaz y determinamos cuál es la corriente alterna que debe aplicársele a la estufa eléctrica. Al dividir 18 amperios entre 0.707 nos dará una corriente alterna máxima de 25.46 amperios, que es la corriente que se necesita para que haya una corriente eficaz de 18 amperios equivalente a la corriente continua para operar en la estufa eléctrica. Bueno, eso es todo por esta clase. A los amigos que nos ven a través de YouTube, si les gustó el video, denle like, suscríbanse y activen la campanita para recibir las notificaciones de los videos que se vayan subiendo. Chao.